como las cervicales no especiales, que son bituberosas. Las apófisis transversas son las que salen hacia los lados. Son más largas en las vértebras de arriba y más cortas en las vértebras de abajo. Y poseen también una canilla articular que corresponde a la articulación, ya no con la cabeza de la costilla, sino con una tuberosidad que tiene cada costilla. Después vamos a mirar más o menos la forma de las costillas también para entender cómo es la articulación. Y en esta zona dorsal, el agujero vertebral, que es el que está definido entre el cuerpo y el arco, tiene una forma casi circular. En la zona cervical habíamos dicho que tenía una forma triangular, de triángulo isósceles. En la zona columna dorsal tiene una forma casi circular. Entonces dice las apófisis espinosas que miran hacia adelante, un poco hacia abajo y arriba. Bueno, ahora describimos en su conjunto las vértebras lumbares que están en el esquema 3. También tiene un cuerpo vertebral voluminoso, solo que ya no es tan circular, es más bien reniforme, o sea, forma de riñón, arriñonada. Con un eje transversal, o sea, es más ancha que pesa, digamos, y cóncava por detrás. Cóncava por detrás quiere decir en la zona que va a delimitar junto con el arco el agujero vertebral. Acá. Las apófisis transversas, que son las que salen estas a los lados. Estas son las apófisis transversas. Sí. Las apófisis transversas tienen son como costiformes, o sea, casi como unas costillas, son más largas, porque en su extremidad tienen un tubérculo, eso también después tiene que ver con su funcionamiento, digamos. Las apófisis articulares son más largas por arriba y por abajo del cuerpo, y presentan en su borde esa eminencia se llama tubérculo mamilar, porque donde está la canilla articular superior tiene forma de cilindro hueco y que mira hacia adentro y abajo y para articularse con la vértebra de abajo, digamos. Y la de abajo un cilindro completo que mira hacia afuera, como que se encastran ahí esa forma de medio cilindro hueco con medio cilindro lleno, que era una de las formas articulares que habíamos estudiado cuando estudiamos articulaciones. Esas son las apófisis articulares, se articulan con la vértebra inmediatamente superior e inmediatamente inferior, a través de esos tubérculos, digamos, que tienen esas carillas que a su vez no son planas, digamos, sino que están definiendo un medio cilindro hueco y un medio cilindro lleno. Buen día. Buen día. No, ¿está ahí? ¿Botado? No. ¿Qué pasó? Sobre todo la punta de columna que estamos viendo. ¿Está en el live? Todavía no está subido. Dale, gracias. Pero igual yo traje para todos. Porque si mirábamos los esquemas, porque es bastante, sino complejo. O sea, imposible de retener, pero muy complejo de entender también si uno no mira los esquemas dibujitos. ¿Qué otra característica? Las apófisis espinosas de las vértebras lumbares son cortas y macizas, y el agujero vertebral, o sea, ese agujero por donde transcurre la médula espinal, que está definido por la parte posterior del cuerpo vertebral y la parte anterior del arco, es de forma triangular otra vez, pero casi equilátero. O sea, era triangular, como un isósceles en la columna cervical, casi circular
en la zona dorsal y de nuevo triangular en la zona lumbar, pero en este caso de forma más de un equilátero. Después ya podemos describir en su conjunto las vértebras sacrocoxígeas, que casi lo vamos a describir por separado, las sacrocoxis, pero las definimos así, como vértebras sacrocoxígeas, porque están soldadas, formando el sacro y formando el coxis. Y están ya en la página, en la números 15, 16 y 17. El sacro está situado entre los dos huesos ilíacos y articulado con lumbar 5, con la última lumbar. O sea, tiene esa articulación es móvil, y es móvil la articulación con los huesos ilíacos. Pero sus vértebras entre sí están soldadas. Ya no presentan una verdadera movilidad, digamos, una verdadera capacidad para moverse, para tener una articulación móvil. Su forma es más o menos triangular. Está formado por la fusión de 5 vértebras que todavía se reconocen. Y ahí decimos cuáles son los datos que nos permiten más o menos reconocer las vértebras individuales. Donde dice forma con la columna vertebral un ángulo obtuso saliente hacia adelante, llamado ángulo sacrovertebral postanterior o promontorio. Bueno, acá no se ve bien, pero es hacia adelante. Y es aproximadamente, esa es lo que hace la diferencia entre la capacidad de movilidad de la cadera entre el hombre y la mujer, porque ese ángulo varía entre 118 grados en la mujer y 126 grados en el hombre. Esa es una de las diferencias fundamentales que tienen que ver con la capacidad de movilidad de la cadera. Y presenta también, como tiene una forma triangular, aproximadamente triangular, 4 caras, una base y un vértice. La cara anterior, o sea, hacia acá. Acá no la vemos bien porque está el del palito ahí. Miren en el dibujito. La cara anterior es cóncava y en el centro se ve la forma todavía de los cuerpos vertebrales, separados por unas crestas horizontales. Acá. Ahí todavía se ve la forma de las antiguas vértebras. Estas crestas horizontales representan lo que eran los discos intervertebrales en el resto de la columna. Ya no hay discos intervertebrales, pero todavía está ese reborde, digamos, que de alguna manera lo representa. Y a sus costados se encuentran los agujeros sacros anteriores. Estos agujeros sacros, con estos, se prolongan hacia atrás para dar paso a los nervios sacros. La base del sacro, de ese triángulo que es el sacro, es el platillo sacro que se articula con el cuerpo de la vértebra lumbar 5. O sea, lumbar 5, S1 sería la articulación esa, del platillo sacro con la última vértebra lumbar. Detrás del platillo sacro se encuentra el conducto sacro, que vendría a ser la parte inferior del canal raquídeo, o sea, donde todavía transcurre el final de la médula espinal, digamos, y a los lados los alerones sacros. Por detrás de ella se elevan las apófisis articulares superiores de la vértebra sacra 1. La cara posterior del sacro es convexa, ya habíamos dicho. Desde la línea media hacia afuera se encuentra la cresta sacra, que es la fusión de las apófisis espinosas, o sea, no tiene apófisis espinosas definidas, sino que es todo
son como crestas nada más, no son ya individuales como porque ya las vértebras están soldadas. Después está el canal sacro, que ya lo habíamos nombrado, que es fusión de las láminas, y a continuación los tubérculos sacros posteriores internos, que son fusión de las apófisis articulares. Bueno, eso no es demasiado importante. Vamos a hablar ahora más de las caras laterales o externas, que son triangulares, porque ahí encontramos la articulación con el hueso ilíaco. En esta zona lateral del hueso sacro hay una superficie articular en forma de media luna o de croissant, que es la carilla articular del sacro que se articula con el hueso ilíaco. Acá se ve esto. Esa es la carilla articular o en forma de croissant que se articula con el hueso ilíaco. Tiene un vértice con una superficie convexa y se articula en esa superficie convexa con el coxis, con la base del coxis. El conducto sacro en este extremo ya es abierto. Acá. O sea, ahí ya no sigue la médula espinal. Es abierto desde el punto de vista óseo, ¿no? O sea, no queda abierto hacia el aire. O sea, ahí, a veces inclusive el cierre de eso es el que provoca lo que se llama la espina bífida, inclusive. El coxis es un huesito ya en su conjunto, aunque está formado por entre 3 y 5 vértebras, ya es un solo hueso, digamos, también de forma triangular, ya no se pueden reconocer en él la forma de las vértebras que lo originaron. Y también, como es de forma triangular, tenemos 2 caras, 2 bordes, una base y un vértice. En esa base está la superficie articular de forma oval que se articula con el sacro. Esta superficie. Eso sería entonces lo más difícil en cuanto a la descripción anatómica, que tenemos que más o menos tener una idea para saber después cómo es el funcionamiento y por qué son las diferencias entre una zona y otra y por qué tenemos que cuidar tal vez más unas áreas que otras, por qué es tan sensible la zona del cuello. O sea, todo tiene una explicación desde lo fisiológico y lo anatómico, digamos. Y cada vértebra a su vez está perfectamente adaptada a la función que va a cumplir. O sea, tiene, por eso las que están articuladas con las costillas, que son las dorsales, tienen unas características, las de la zona lumbar tienen otras características, las dos especiales de la región suboccipital son muy diferentes de las otras y entre sí también. Y ahora vamos a hablar un poco de lo que es la parte, el origen, la ontogenia, digamos, y después ya vamos a hablar de los elementos de conexión, que son fundamentales también para nuestra disciplina, digamos. Acá era lo que les decía. Vamos a empezar a hablar un poco de esa doble capacidad o esa doble demanda que tiene la columna de ser por un lado rígida y por otro lado flexible, o sea, estira y suca. Entonces, para proteger al sistema nervioso central con sus complejas funciones, se requirió en el desarrollo de las especies, digamos, una buena solución que pudiera cumplir con ambas demandas, que fuera por un lado rígida, lo suficientemente rígida como para proteger a la médula espinal y por otro lado lo suficientemente flexible como para permitir la movilidad. Y esto es en su
conjunto nuestra columna, ya hablando ahora de lo que es nuestra columna vertebral o raquis, la del ser humano, digamos. Pero bueno, acá se hace una descripción general, como o sea, al principio era una simple célula que estaba flotando en un mar de nutrientes, digamos, directamente a través del cambio de concentración en los nutrientes, se realizaba la nutrición, la alimentación por ósmosis, digamos, y iban de a poco esos primeros organismos iban adquiriendo la capacidad de cambiar de forma. La primera, tal vez inclusive no solamente adaptación como para poder alimentarse, sino también para trasladarse y buscar los lugares donde hubiera más nutrición y a la vez poder huir de lo que lo amenazaba. La primera capacidad de movilizarse es la formación del pseudópodo. Y luego del pseudópodo ya aparece una especialización que es el flagelo. Ya es un órgano un poco más evolucionado, digamos, que el pseudópodo. Todo para sobrevivir y para permitir conseguir el alimento. Ahora, una vez que ya tienen el flagelo, puede desplazarse un poco más libre, buscar alimento y evitar, a su vez, ser comido por otros individuos. Ya acá entonces tenemos en estas primeras expresiones de la vida, digamos, todavía unicelulares, la base biológica de los principios yoicos raga y svesha, que son atracción y repulsión. Buscar lo deseable y evitar lo indeseable son actividades fundamentales de cualquier ser vivo, digamos. A medida que de a poco también vamos evolucionando, podemos ir definiendo a partir de estos mismos conceptos los conceptos de prana y apana, digamos. Prana es lo que incorpora y apana es lo que excreta, digamos, también. A medida que evolucionan, van requiriendo especializarse y tomar una disposición, digamos, una orientación más central. Y ahí esto vemos en los primeros gusanos chatos o platelmintos, que empiezan a tener ya un sistema nervioso central más organizado, digamos, rudimentario por ahora, o sea, es como un conjunto nomás de células nerviosas primitivas, en la parte superior y dos cordones laterales, que corresponderían en la evolución el superior al cerebro y la médula espinal, y los laterales a las dos cordones del sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático, los troncos duales del sistema nervioso autónomo. Para que todo esto pueda seguir desarrollándose y se haga el movimiento pueda ser libre pero estable y empezar a ofrecer una protección justamente a ese sistema nervioso que se estaba desarrollando, aparece el esqueleto óseo, digamos, o la columna periférica, una de las primeras expresiones en las criaturas marinas, en los peces, que todavía por su forma y por el entorno, digamos, por la forma en que se tiene que mover, digamos, su dimensión todavía es lateral. A partir de ahí, el primer salto evolutivo para que empiece a evolucionar el raquis es el de los anfibios, que empiezan a salir a la vida terrestre. Una vez que esas criaturas terrestres salen a la superficie, empieza a evolucionar la primera curvatura del raquis, que es la curvatura primaria.
que es en realidad la que hoy conocemos como curvatura dorsal o torácica. La curva del cuello fue la segunda en evolucionar. Al ir ascendiendo la posición de las estructuras respiratorias, se necesitó un cuello que fuera un poco más móvil y que tuviera posibilidad de movimientos rápidos y precisos, y así es como se desarrolló la primera curvatura secundaria, que es la cervical, que es cóncava o, habíamos dicho, lordótica. Sifótica es la curvatura primaria, que es la curvatura dorsal. Cuando los animales empezaron a utilizar sus extremidades anteriores, que en nuestro caso serían los brazos, para interactuar con el entorno, la capacidad para soportar el peso en las extremidades inferiores, es cuando empieza a definir la posibilidad de ir desarrollando la curvatura secundaria de la zona lumbar. Por ejemplo, un ejemplo que sí existe una curva lordótica en la región cervical, pero no todavía en la lumbar, es el gato. Una vez que los animales entonces empezaron a utilizar sus extremidades anteriores para, por ejemplo, hay unas marmotas que se paran sobre su cola y sobre su trasero, digamos, Sí. para poder utilizar las manos considerablemente para comer, digamos, ¿no? Pero no desarrollan aún la curvatura cóncava de la zona, no son verdaderos bípedos, digamos, porque todavía se sujetan más con la cola, tienen una base de apoyo ahí y entonces no tienen todavía la necesidad de desarrollar esa curvatura para compensar la estabilidad, digamos. A medida entonces que el centro de gravedad va quedando cada vez más alto, a medida que el animal o ese ser se va incorporando, va a necesitar empezar a desarrollarse porque tiene una base de apoyo muy pequeña. Entonces, cuando esto ocurrió, las estructuras del sacro y las piernas y las caderas permanecieron estacionarias en su relación con la tierra, mientras que el tronco se abrió paso hacia arriba y hacia atrás, formando la columna lumbar. Entonces, eso es lo más característico o único, digamos, del ser humano en relación a todos los otros mamíferos, ya que presenta una dotación completa de curvaturas primarias y secundarias, torácica y sacra, las primarias, y cervical y lumbar, las secundarias. O sea, solo un verdadero bípedo requiere de ambas dotaciones de curvaturas, digamos, ambos pares de curvaturas. Aun cuando, o sea, los monos todavía tenían cierta curvatura cervical, pero ninguna curvatura lordótica lumbar, y por eso, aunque a veces los veamos desplazándose sobre los pies y sin las manos, no son verdaderos bípedos. Si observamos entonces esta evolución desde el punto de vista yógico, podríamos decir que el tren inferior desarrolló más stira, o sea, más rigidez, estira. Desde el punto de vista yógico, entonces, el tren inferior desarrolló más estira para soportar el peso y permitir la locomoción. Y el tren superior, más sukha, o sea, más flexibilidad para respirar, alargar los brazos, tomar las cosas del entorno. O sea, es una forma de describir que el tren inferior nos desplaza, introduciéndonos en el entorno, mientras que el tren superior introduce el entorno en nosotros. Eso sí lo podríamos analizar así desde un punto de vista más de nuestra disciplina, digamos. Después vamos a hablar, así muy rápidamente,
de la ontogenia en lo que respecta al desarrollo desde el estado fetal, que es lo que yo les digo de por qué se llama la postura del niño. O sea, en el estado fetal presenta una sola curvatura, que es la curvatura primaria a lo largo de toda su longitud. Después del nacimiento, que si es por parto natural, esa es la primera vez que la columna cervical experimenta una curva lordótica, digamos que no va a quedar todavía, no va a ser permanente, pero sí va a ser experimentada por el pasaje de la cabeza y del cuello a través del canal del parto. Y una vez que nace, a medida que empieza a desarrollarse, el niño empieza a tratar de sostener la cabeza, la musculatura también se desarrolla y le permite empezar a ejercitar ese sostén de la cabeza. Ahí es cuando a los 3 o 4 meses es cuando se empieza a desarrollar la curvatura cervical. Se forma plenamente en torno a los 9 meses. Y es que es cuando aprendemos a sentarnos derechos. Después empezamos a gatear o a arrastrarnos como los cuadrúpedos y vamos de a poco adquiriendo la curvatura lumbar cuando empezamos a tratar de disponer el peso sobre los pies. Entre los 12, en un término medio obviamente, unos antes, otros después, entre los 12 y los 18 meses, empieza a aparecer una curva cóncava, que sea una curva cifótica, empieza a volverse lordótica. Y esto ocurre ya entonces a partir de que empieza a deambular sobre los pies y se va desarrollando. Siempre tiene que ser antes de los 3 años, digamos, si no, no se desarrollaría, porque todo tiene que ver con esa flexibilidad que todavía tienen los huesos y las articulaciones en esa edad, digamos. Recién a partir de los 6 a 8 años se hace verdaderamente visible la lordosis lumbar y a partir de los 10 años adquiere su forma adulta. O sea, es la forma de nuestro raquis, es como un genio de la naturaleza, ya que desde ese punto de vista de la ingeniería, digamos, los seres humanos somos los que tenemos la menor base de apoyo, el centro de gravedad más elevado y el cráneo más pesado, o sea, en proporción a nuestro peso corporal total, ¿no? O sea, como somos verdaderos bípedos, a la vez también somos mecánicamente menos estables. Pero la desventaja de tener un cráneo pesado se ve compensada por el hecho de tener un cerebro también grande que puede resolver cómo hacer para que todo ello funcione, y esto justamente podemos verdaderamente comprenderlo a través de la práctica del yoga. Ahora vamos a pasar a hablar sobre los elementos de conexión entre las vértebras. Entonces está diseñada en su totalidad para neutralizar la combinación de fuerzas de compresión y de tensión a la que están sometidas constantemente nuestro cuerpo por la gravedad y por el movimiento. O sea, las 24 vértebras están unidas entre sí con zonas interpuestas de discos cartilaginosos, articulaciones capsulares, que ya lo fuimos describiendo cuando decíamos carillas articulares para que una vértebra se articule con la otra, y ligamentos espinales. O sea, tiene por un lado los discos intervertebrales intercalados entre los cuerpos vertebrales, por otro lado las articulaciones capsulares en las apófisis articulares de cada nivel que le permiten articularse con la vértebra de arriba y la vértebra de abajo, en la zona del arco, digamos, ¿no? Esta alternancia de estructuras óseas y de tejido blando también representa una distinción entre los elementos estables, stira nuevamente, y los activos, los elementos más activos y flexibles, que serían los discos intervertebrales, las articulaciones interapofisarias y los ligamentos, la red de ligamentos que
que conecta los discos intervertebrales corresponderían a los elementos móviles o suca. El equilibrio intrínseco de nuestra columna puede encontrarse en esa interacción, en esa integración entre ambos elementos, pasivos y activos. Pasivos referidos a los elementos que son rígidos, óseos fundamentalmente, y activos, todos aquellos que permiten el movimiento. O sea, una forma de comprenderlo o analizarlo mejor es como imaginarnos como dos columnas independientes. Por un lado, toda la columna de cuerpos y por otro lado, toda la columna de arcos. Justamente esta disposición de columna de cuerpo y columna de arcos fue evolucionando para responder a los requerimientos de estabilidad y plasticidad. La columna de cuerpos, o sea, la anterior, se ocupa de las fuerzas de tensión, de soporte del cuerpo, de compresión, dadas por la gravedad fundamentalmente. Y la columna posterior, formada por arcos, de las generadas por el movimiento. Dentro de cada columna, ya sea la anterior o la posterior, las fuerzas se transmiten a través de los ligamentos que están sujetos a ella y que oponen resistencia. Cuando hay una fuerza que tira, empuja hacia atrás, los cuerpos vertebrales transmiten a los discos que están entre ellos, que compensan esa fuerza. Por otro lado, la columna de arcos, las fuerzas de tensión con todos los ligamentos que están unidos a ellos, oponen resistencia al estiramiento tirando hacia atrás. O sea, en los cuerpos vertebrales, fuerzas compresivas por el peso, y los discos, ¿qué hacen? Oponen resistencia a esa compresión. Siempre se habla de la hernia de disco. ¿Qué exactamente es cuando ocurre eso? Cuando ocurre eso es que, o sea, los ligamentos, o sea, todo está tanto anterior como por detrás, que nosotros no vemos acá porque después están los arcos, hay toda una franja, una faja grande de ligamentos anteriores y posteriores. Cuando hay una lesión, se debilita o se rompe esa zona, y el disco, que a su vez está entre los cuerpos vertebrales, protruye, digamos, sale, se escapa de esa sujeción que le proporciona a su vez el ligamento. Eso sería ya una hernia de disco. O sea, el disco ya no queda contenido entre las dos partes óseas